Buen día, jóvenes. Les saluda la profe Carla Zavala. Hoy vamos a ver en la clase de matemáticas del octavo grado medidas de ángulos externos de un triángulo. Vamos a recordar la siguiente información. Un ángulo externo de un triángulo es un ángulo formado por un lado del triángulo y la extensión de uno de sus lados contiguos. ¿Qué significa esto? Por favor, vean este triángulo que está aquí. Entonces dice que el ángulo externo es este que se forma si prolongamos uno de sus lados. El ángulo que se forma en esta parte es el ángulo externo. Veamos. La medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos no contiguos. ¿Cuáles son los ángulos internos no contiguos? Bueno, este es el ángulo externo que se formó. Esto va a ser igual a la suma de estos dos ángulos internos del triángulo, los no contiguos, porque este que está aquí está contiguo al externo. Entonces, esta va a ser igual a la suma de estos dos. Cada ángulo externo es suplemento del ángulo interno que comparte el mismo vértice. El ángulo externo que se formó aquí, es suplemento del ángulo interno que está aquí en este vértice. Vamos a ver este ejemplo. Dice que encontremos la medida del ángulo X, o sea, del ángulo externo. Tenemos nuestro triángulo y tenemos dos ángulos internos. Estos dos son los no contiguos, ¿verdad? Y tenemos el ángulo externo, que es X. ¿Cómo encontramos esa medida? Bueno, dijimos en la diapositiva anterior que este ángulo externo va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos no contiguos. Entonces nuestra solución sería así. Entonces la medida del ángulo X va a ser igual a 35 grados más 83 grados. Entonces la medida del ángulo X es igual, 35 más 83 nos da 118 grados. Y ahí tenemos nuestra respuesta. Entonces este ángulo mide 118 grados. Fácil, ¿no? Acá tenemos otro caso. Calcule la medida del ángulo X. Tenemos un triángulo rectángulo, porque si recuerdan en la clase anterior dijimos que donde había un ángulo marcado de esta forma era un ángulo rectángulo. Ese ángulo mide ¿cuánto? 90 grados. Muy bien. Siempre que nosotros encontremos un ángulo identificado de esa forma, su medida es 90 grados. Tenemos el ángulo externo que mide 140 grados. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la medida de este ángulo que está acá? Bueno, la forma de solucionarlo es la siguiente. Ya sabemos que el ángulo externo mide igual a la suma de los dos ángulos internos no contiguos. ¿Cómo así? Entonces vamos a ver, si este mide 140 y este mide 90, ¿cuánto va a medir este? Entonces lo planteamos de esta fórmula, la solución. La medida del ángulo X, que es este, más 90 grados, que es este, va a ser igual a 140. Porque esos dos ángulos, la suma de estos dos ángulos va a ser igual al ángulo externo. Entonces, vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. Simplemente hacemos un despeje para la medida del ángulo X y bajamos aquí 140 grados y este lo vamos a mover al otro lado de la ecuación. Entonces, como aquí está sumando, al otro lado va a pasar a restar. Entonces la medida del ángulo X va a ser igual a
140 menos 90 nos queda 50 grados. Veamos a ver si esto tiene lógica. Dijimos que el ángulo externo es la suma de los dos ángulos internos no contiguos. Entonces, si este mide 140, este mide 90. Entonces, si este mide 50, 90 más 50, 140. Oh, sí, muy bien. Aquí hay otra cosa que debemos de recordar. Que este ángulo más la suma del ángulo interno contiguo tienen que sumar también 180. Pero lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Otra forma de resolver es esta. Tenemos el triángulo, tenemos la medida de este ángulo que ya sabemos que es 90, esta que es 40 y nos falta encontrar esta que es X. Entonces lo planteamos. Medida del ángulo X es igual a 180. ¿Por qué? Porque recordemos que la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo va a ser igual a 180. Entonces, a esos 180 le restamos lo que ya conocemos. 90, que es este ángulo recto, y le vamos a restar los 40 que nos está dando aquí también. Entonces, 180 menos 90 menos 40 nos queda 50. ¿De dónde salió este 40? Bueno, el ángulo externo más el ángulo interno contiguo deben de sumar 180. Entonces, como este ya teníamos que mide 140, entonces por consiguiente este mide 40. Así es otra forma de poderlo resolver. Ahora, jóvenes, ustedes van a resolver estos tres ejercicios en su casa. Vean que está muy fácil. Les deseo mucha suerte. Cualquier consulta no duden en preguntar.